Le partieron la cabeza con un hacha y arrojaron su cuerpo a un río helado. Su asesino no fue un soldado enemigo en el campo de batalla, ni un ladrón en un callejón oscuro. Fue su propio pueblo. El hombre que mataron no era un tirano, sino un obispo que predicaba el amor y la unidad. Su nombre era Josafat Kontsevich, y su único crimen fue intentar sanar una herida de 600 años que desangraba a la iglesia. ¿Cómo es posible que un apóstol de la paz inspirara un odio tan violento que culminó en su brutal martirio? Para encontrar la respuesta, debemos viajar a la Europa del este del siglo XVII. Un territorio de fronteras cambiantes, de reinos y de imperios en colisión, la mancomunidad de Polonia y Lituania. Aquí, la política y la fe eran dos caras de la misma moneda. Y la moneda estaba rota. Desde el gran cisma de 1054, la cristiandad se había dividido. Occidente, leal al Papa de Roma. Oriente, fiel al patriarca de Constantinopla. Dos pulmones de la cristiandad que ya no respiraban al unísono. Pero a finales del siglo XVI, surgió un intento audaz por reparar la fractura, la Unión de Brest. Un grupo de obispos ortodoxos decidió volver a la comunión con Roma, aceptando la primacía del Papa, pero conservando sus propias tradiciones milenarias, su liturgia bizantina, su lengua eslava y el derecho de sus sacerdotes a casarse. Eran católicos, pero a su manera oriental. Y el mayor campeón de esta unión fue un monje llamado Josafat. Nacido como Joan Kontsevich, era un hombre consumido por un fuego interior. Un predicador tan elocuente y carismático que sus enemigos lo llamaban, con una mezcla de temor y admiración, el ladrón de almas. Para él, la división entre cristianos era un escándalo, una traición directa al deseo de Cristo de que todos sean uno. Su vida entera se convirtió en una misión para defender y expandir esta frágil unidad. Pero en un mundo de lealtades absolutas, su camino intermedio era visto como una traición por ambos extremos. Para muchos ortodoxos, era un apóstata que había vendido su fe a los latinos. Para algunos católicos de rito romano, él y su gente nunca serían verdaderamente uno de ellos. Josafat se encontró atrapado en el centro de una tormenta de furia teológica y política, una que lo llevaría a un enfrentamiento inevitable. Este es el enigma de San Josafat, un hombre que vivió y murió por la unidad, pero cuyo legado está marcado por la división y la sangre. Para entender cómo el apóstol de la unidad se convirtió en un mártir del odio, y por qué su historia resuena con tanta fuerza en nuestro mundo polarizado de hoy, debemos adentrarnos en su vida, sus luchas y su sacrificio final. La herida que Josafat intentó sanar era antigua, profunda y amarga. No se abrió en un solo día. Fue la lenta separación de dos mundos que una vez fueron uno. Por un lado, Roma, el corazón del antiguo imperio, con su lengua latina y la autoridad incuestionable del Papa, sucesor directo del apóstol Pedro. Por otro, la gloriosa Constantinopla, la nueva Roma, de habla griega, cuna de una teología mística y donde su patriarca era considerado el primero entre iguales en un colegio de obispos. Durante siglos, la distancia cultural, las ambiciones políticas y las disputas teológicas erosionaron los cimientos de su unidad. El punto de quiebre llegó en el año 1054. En un acto de orgullo y furia, los legados del Papa y el patriarca de Constantinopla se excomulgaron mutuamente. Las puertas entre Oriente y Occidente se cerraron de golpe. Para el siglo XVII, este cisma no era un debate abstracto, era una identidad. Era la línea que definía a amigos y enemigos, leales y traidores. Y Josafat estaba a punto de caminar directamente sobre esa línea de fuego. Esa línea de fuego tenía un nombre, la Unión de Brest. Sobre el papel, era una solución elegante a un problema centenario. Firmada en 1596, permitía a los obispos de la región volver a la plena comunión con Roma. Reconocían la autoridad del Papa, pero salvaguardaban su alma oriental, su liturgia, su calendario y sus costumbres. Era, en teoría, lo mejor de ambos mundos, un puente construido sobre el abismo de 1054.
Pero un puente que no todos quieren cruzar, se convierte en un muro. La unión, en lugar de sanar la herida del cisma, abrió una nueva y aún más dolorosa dentro de la misma comunidad rutena. De la noche a la mañana, vecinos que rezaban en la misma iglesia se convirtieron en rivales. La sociedad se partió en dos, los que se unieron a Roma, ahora llamados uniatas, y los que se mantuvieron firmes en su lealtad a Constantinopla, los disidentes. Este no era un debate lejano, era una guerra civil de la fe que se libraba en cada pueblo. Y Josafat eligió su bando. Pero antes de que eligiera un bando, antes de ser Josafat, el apóstol de la unidad, fue simplemente Iván Kuntsevich. Nació alrededor de 1580 en la ciudad de Volodimir, hijo de respetados comerciantes que pertenecían a la Iglesia Ortodoxa, la misma fe que pronto se vería desgarrada. Desde muy joven, el niño mostró una piedad que asombraba a todos. Su mundo no eran los juegos de la calle ni el negocio de su padre, sino el silencio solemne de la iglesia y la contemplación de los iconos. La tradición narra un momento que definiría su vida. Arrodillado en oración, vio como una chispa saltaba de la herida en el costado de un Cristo crucificado y se alojaba directamente en su corazón. En ese instante, para el pequeño Iván, la división de los cristianos dejó de ser una cuestión de teología para convertirse en una herida personal, casi física. La herida de Cristo se volvió su propia herida, y la obsesión por sanarla se convertiría en el fuego que, años más tarde, consumiría toda su vida. Ese fuego que se encendió en su corazón de niño no se apagaría con el tiempo. Al crecer, sus padres lo enviaron a Vilna, la bulliciosa capital, para que aprendiera el oficio de mercader. Y demostró ser un aprendiz brillante, ganándose la confianza de su maestro y un futuro prometedor. Pero mientras sus manos contaban monedas y medían telas, su alma estaba en otro lugar. Su devoción lo llevaba constantemente al monasterio de la Santísima Trinidad, un bastión de la unión que por entonces estaba casi abandonado, con un solo monje anciano entre sus muros. Para el joven Iván, ese lugar no era una ruina, sino una semilla. La llamada se hizo irresistible. En 1604, renunció a la prometedora carrera que tenía por delante, lo dejó todo y cruzó las puertas del monasterio. Tomó el nombre de Josafat, y el fuego que había sentido de niño encontró por fin su hogar. El mercader había muerto, el monje, el reformador, acababa de nacer. Ahora, su única ambición sería reconstruir no solo los muros de ese monasterio, sino los puentes rotos de la cristiandad. Y esa reconstrucción comenzó en su propia alma. La vida monástica para Josafat no fue un refugio, sino un campo de batalla. Dormía sobre el frío suelo de piedra, ayunaba hasta el extremo y sometía su cuerpo a una disciplina de hierro, convencido de que para reparar la iglesia primero debía purificarse a sí mismo. Cada privación era una oración, cada sacrificio una ofrenda por la unidad de la iglesia. Su fervor era contagioso. Pronto, otros jóvenes, atraídos por la llama de su devoción, comenzaron a llegar. El monasterio, antes casi desierto, revivió, convirtiéndose en un faro de espiritualidad y un centro vibrante para la causa uniata. Josafat no solo estaba rezando por la unidad, la estaba construyendo, persona a persona, dentro de esos muros. Su fama de hombre santo crecía silenciosamente, alimentada por sus interminables vigilias y su profundo conocimiento de las Escrituras. Forjaba en el silencio del claustro no solo su propia santidad, sino el arma espiritual que pronto desataría en el mundo, una predicación tan poderosa que nadie podría permanecer indiferente. Pero entre todos los que fueron atraídos por ese fuego espiritual, uno estaba destinado a cambiarlo todo. Su nombre era Joseph Belamin Rutsky, un hombre de cuna noble y mente privilegiada, educado en las mejores universidades de Europa, que también había encontrado su propósito en la causa de la unión. Se reconocieron al instante. Si Josafat era el corazón ardiente, el alma mística de la reforma, Rutsky era su mente estratégica y su brazo organizador. Dos mitades de un mismo proyecto divino. Juntos, concibieron una visión audaz,
transformar la orden basiliana, de una colección de monasterios decadentes, en un ejército espiritual disciplinado y educado. Un motor de renovación cuyo único propósito sería defender y extender la unión por toda la tierra. La amistad de estos dos gigantes forjó el verdadero arsenal de la causa uniata, y su impacto pronto se sentiría mucho más allá de los muros del claustro. Y ese impacto llegó, no con el choque de espadas, sino con el poder de una sola voz. Josafat salió del silencio del monasterio y subió al púlpito. Y el mundo escuchó. No era un predicador más. Su verdadera arma era su profundo dominio de la tradición oriental. No citaba a los teólogos de Roma, citaba a los padres de la Iglesia de Oriente. Usaba los mismos textos litúrgicos eslavos que sus oponentes amaban, los mismos himnos que cantaban, para demostrar que la unión con el Papa no era una traición a su herencia, sino su cumplimiento más lógico. Hablaba su idioma, entendía su alma y desarmaba sus argumentos desde dentro. Para la gente común, que lo escuchaba en las iglesias de los pueblos, su lógica era irrefutable y su santidad, palpable. Las multitudes lo seguían, las conversiones se multiplicaban. El apodo que le dieron sus enemigos, el ladrón de almas, se convirtió en una descripción literal de su efecto. Cada sermón era una victoria para la unión, pero también encendía más el odio de quienes veían en su éxito una amenaza mortal. El ladrón de almas necesitaba ahora las llaves del reino. Su influencia era inmensa, pero para consolidar la unión, su autoridad debía ser formal. En 1609, fue ordenado sacerdote. El fuego espiritual que lo consumía recibió el sello indeleble de la Iglesia. Ya no era solo un monje que inspiraba, era un pastor con el poder de administrar los sacramentos, llevando la reconciliación con Roma directamente al altar y a la vida de la gente. Su santidad, que antes se susurraba en los claustros, ahora se manifestaba en cada absolución y en cada Eucaristía. Este poder no podía permanecer contenido. La Iglesia reconoció en él al líder que necesitaba y, en 1614, lo nombró archimandrita del monasterio de Vilna. El reformador tenía por fin el control. La visión forjada con Rutsky se hizo norma. Impuso una disciplina que recordaba a los antiguos padres del desierto, revitalizó el estudio profundo de las fuentes orientales y transformó los muros del monasterio en el corazón palpitante de la unión. Vilna ya no era un refugio, era un cuartel general, un laboratorio donde se demostraba que la fidelidad a Roma y el alma oriental podían coexistir en una armonía perfecta. Y cada éxito era una afrenta más para sus enemigos. El éxito de Vilna ya no podía contenerse entre los muros de un monasterio. La Iglesia vio en Josafat la única herramienta capaz de reparar su territorio más fracturado. Así, en 1617, el archimandrita fue nombrado obispo de la inmensa y prestigiosa archidiócesis de Polotsk. Sobre el papel, era un honor inmenso. En la realidad, era una misión suicida en el corazón mismo de la oposición a la unión. Al llegar, la magnitud del desastre lo golpeó de frente. Esto no era la vibrante comunidad que había forjado, era su reflejo oscuro. Las iglesias, monumentos de la fe de sus antepasados, estaban en ruinas, sus campanas silenciadas, sus sagrados recintos profanados y convertidos en establos o tabernas. Los tesoros litúrgicos habían sido vendidos o robados. El clero, que debía ser la luz del pueblo, era un escándalo de ignorancia y corrupción. Sacerdotes que apenas sabían leer, casados 2 y hasta 3 veces en flagrante violación de los cánones orientales, vivían como señores feudales. Y la gente, abandonada a esta podredumbre espiritual, lo miraba con una mezcla de miedo y odio. Para ellos, él no era un salvador, era el enemigo. Donde otros vieron una causa perdida, Josafat vio un campo de batalla que no pensaba ceder. Su ofensiva fue total y metódica. Primero, la cabeza, convocó sínodos diocesanos, utilizando su autoridad como un martillo para forjar de nuevo una disciplina de hierro en el clero, erradicando la corrupción y el desorden. Para el corazón del pueblo, golpeado por la ignorancia, escribió un catecismo claro y conciso,
una brújula para que encontraran el norte en su propia fe. Pero su verdadera arma fue su presencia. No era un príncipe en un palacio, era un pastor entre las ovejas. Recorría a pie las parroquias más lejanas, predicaba en las iglesias que él mismo ayudaba a reconstruir y pasaba horas en el confesionario. Lentamente, la diócesis comenzó a sanar. Pero cada alma que recuperaba para la unión era una afrenta directa para sus enemigos. La reforma de Josafat era un éxito innegable, y por eso mismo, estaba firmando su propia sentencia de muerte. Pero la restauración de la fe no se logró solo con sermones y catecismos. Para consolidar su reforma, Josafat recurrió al arma más poderosa y peligrosa de todas, el poder del Estado. Amparado en las leyes de la mancomunidad, que otorgaban a la Iglesia uniata la posesión legal de todas las propiedades eclesiásticas, comenzó a reclamar los templos y monasterios que permanecían en manos de los ortodoxos disidentes. Desde su perspectiva, simplemente estaba aplicando la ley y restaurando el orden. Pero para sus oponentes, esto no era justicia, era una declaración de guerra. Vieron cómo las puertas de sus iglesias ancestrales eran cerradas con candados, a veces por soldados polacos. Vieron a sus sacerdotes expulsados y su fe perseguida por un obispo al que consideraban un apóstata al servicio de un rey extranjero. El hombre que se veía a sí mismo como un defensor del derecho divino era ahora, a sus ojos, un tirano implacable. El ladrón de almas se había convertido en un opresor. Y la semilla del odio, regada con cada iglesia clausurada, estaba a punto de dar un fruto de sangre. Aquel apodo, ladrón de almas, mutó. Dejó de ser un epíteto susurrado con temor para convertirse en un estandarte de rebelión. La resistencia, antes desorganizada, encontró una cabeza visible y una voz poderosa. En 1620, una jerarquía ortodoxa paralela fue consagrada en secreto, y para la sede de Polotsk se nombró un antiobispo, Melesio Smotrysky. Un rival directo con la misma autoridad, pero con una misión opuesta. Smotrysky desató una tormenta de propaganda. En panfletos y sermones clandestinos, Josafat era retratado como un monstruo. Un sirviente del rey polaco, un esbirro de Roma, un lobo vestido de pastor que venía a robarles no solo sus iglesias, sino su misma identidad eslava. El conflicto ya no era sobre teología, se había vuelto visceral. Todo el resentimiento contra la Unión, toda la furia contra el poder polaco, se canalizó y concentró en una sola figura. Estaban convirtiendo a un hombre en un símbolo del mal, y a los símbolos, a diferencia de los hombres, se les puede destruir sin remordimiento. La propaganda necesitaba un rostro, la rebelión, un altar. Y en 1620, la oportunidad llegó de forma clandestina. El patriarca de Jerusalén, Teófanes III, de paso por Kiev, realizó un acto de desafío directo al rey y a la Unión. Bajo el manto de la noche, consagró una jerarquía ortodoxa completa, nombrando un obispo para cada sede ya ocupada por un uniatra. De repente, Polotsk no tenía un solo pastor, sino dos. Josafat, el obispo legal respaldado por el Estado, y Melesio Smotrysky, el obispo, del pueblo, ungido en secreto. Era un cisma hecho gobierno, una declaración de guerra espiritual que partía cada ciudad y cada familia. El gobierno de la mancomunidad declaró estas consagraciones ilegales, pero el daño ya estaba hecho. Ahora, el conflicto no era una simple disputa, era una lucha por la legitimidad. La ley reconocía a uno, pero el corazón de muchos ya pertenecía al otro. En esta tierra con dos amos, la paz se había vuelto imposible. La sangre ya no era una posibilidad, era solo una cuestión de tiempo. Con dos obispos reclamando el mismo rebaño, la guerra se volvió inevitable. Pero el arma principal de Melesio Smotrysky no fue la espada, sino la calumnia. Se desató una campaña de desinformación de una eficacia brutal, un veneno que goteaba en el oído del pueblo a través de panfletos clandestinos y sermones incendiarios. En esta nueva narrativa, Josafat no era un reformador, era un traidor.
Se le acusaba de querer destruir la liturgia eslava, de forzar el calendario latino, de ser un títere de los polacos que usaba la cruz como una herramienta para subyugar a su propia gente. La mentira más poderosa y letal fue la que fusionó la fe con la identidad nacional. Cada acto de Josafat para restaurar el orden era presentado como un ataque a las tradiciones ancestrales. Cada llamado a la unidad con Roma era retorcido como una orden de rendición cultural. La verdad ya no importaba. Smotrysky no estaba luchando contra un hombre, sino contra una caricatura que él mismo había creado, un monstruo, un opresor, un ladrón de almas que merecía el peor de los castigos. Estaba envenenando el pozo, preparando a la gente no para el debate, sino para el asesinato. El veneno había hecho su efecto. Y de todas las ciudades de su diócesis, una se había convertido en el corazón hirviente del odio, Vitebsk. Era la fortaleza de Melesio Smotrysky, el epicentro desde donde se bombeaba la calumnia a toda la región. Llegaban noticias de conspiraciones abiertas, de sermones que llamaban a la violencia y de amenazas de muerte que ya no se susurraban, sino que se gritaban en las plazas. Sus amigos le suplicaron que no fuera. Sus consejeros le advirtieron que era una sentencia firmada con su propia mano, una marcha voluntaria hacia la masacre. Pero para Josafat, huir era la verdadera traición. Era abandonar su deber de pastor. ¿Cómo podría un padre abandonar a sus hijos, por más confundidos y enfurecidos que estuvieran? Él creía, con una fe que rozaba la ingenuidad, que su sola presencia, la verdad de su palabra frente a la mentira, podría apagar el fuego. Ignorando cada advertencia, tomó la decisión fatal. Partió hacia Vitebsk, no como un príncipe, sino como un cordero. Estaba yendo, conscientemente, al encuentro de su propio martirio, esperando que su sacrificio fuera la última súplica por la unidad que no pudo lograr en vida. Su llegada a Vitebsk no fue una chispa de paz, sino el fósforo arrojado a un barril de pólvora. En las sombras, los conspiradores no perdieron el tiempo. Liderados por un sacerdote disidente llamado Elías, se reunieron en secreto, no para debatir, sino para sentenciar. El plan era brutalmente simple: transformar el odio latente en una turba asesina. El catalizador sería una mentira, una calumnia cuidadosamente diseñada para inflamar los miedos más profundos del pueblo. Se corrió la voz: Josafat había ordenado arrestar a sus sacerdotes y clausurar por la fuerza sus iglesias ese mismo día. Era una falsedad absoluta, pero en la atmósfera envenenada de Vitebsk, sonaba a verdad. Se estableció una señal. El repique furioso de las campanas del ayuntamiento no llamaría a la oración, sino a la sangre. Al oírlas, la multitud debía asaltar la residencia del obispo con un solo grito en sus labios: matemos a este papista. El veredicto estaba dictado, el gatilló preparado. Solo faltaba una excusa, un pretexto para hacer sonar las campanas y desatar el infierno. Y la excusa no tardó en llegar. Un altercado menor, un diácono de Josafat intentando arrestar a un sacerdote disidente, fue la señal. Al instante, las campanas del ayuntamiento rompieron el aire, no con un llamado a la oración, sino con el toque de rebato para la masacre. La turba, envenenada por la propaganda, se abalanzó sobre la residencia. Las puertas fueron astilladas, el santuario de su hogar, profanado. En medio del caos, Josafat apareció, no como un príncipe aterrorizado, sino como un padre frente a sus hijos descarriados. «Hijos míos», les dijo con una calma sobrenatural, «¿por qué golpeáis a mi gente? Si me buscáis a mí, aquí estoy». Pero la razón era inútil contra el frenesí. Un golpe con un palo lo derribó. Luego, el filo de un hacha le partió el cráneo. Un disparo de mosquete en la cabeza selló su destino. El apóstol de la unidad yacía muerto en el suelo de su propia casa, asesinado por el mismo pueblo al que había jurado servir. El grito de matemos a este papista se había cumplido. Para la turba, el asesinato no fue suficiente. Erradicar su memoria era el objetivo final. Su cuerpo, brutalizado y profanado,
fue lastrado con piedras y arrojado a las profundidades heladas del río Dvina. Lo querían borrado de la historia. Pero el cielo tenía un plan diferente. Días después, una columna de luz sobrenatural brotó de las aguas, señalando el lugar exacto de su tumba acuática. Cuando el cuerpo fue recuperado, el asombro silenció a la ciudad. A pesar de las heridas mortales y los días sumergido, estaba intacto, flexible e incorrupto. El efecto fue sísmico. El odio se transformó en pavor sagrado, y la marea de la opinión pública cambió de la noche a la mañana. Incluso sus asesinos, confrontados con esta intervención divina, se arrepintieron y se convirtieron. La sangre del mártir no había sido un final, sino una semilla. El hombre al que intentaron silenciar comenzaba a hablar más fuerte desde la tumba, y los primeros milagros atribuidos a su intercesión no tardarían en florecer, consolidando su camino hacia los altares. La sangre del mártir, lejos de sellar la división, se convirtió en el pegamento que comenzó a unir las piezas rotas. El caso más impactante fue el de su archienemigo, Melesio Smotrysky. Acosado por la culpa y conmovido por el sacrificio, el antiobispo que había encendido el fuego del odio, abjuró de sus errores y regresó a la plena comunión con Roma. Roma no tardó en reconocer el poder de ese sacrificio. Apenas 20 años después de su muerte, en 1643, fue beatificado, y en 1867, el Papa Pío IX lo elevó a los altares como el primer santo de rito oriental canonizado solemnemente en San Pedro. El hombre asesinado por buscar la unidad se convirtió, por la paradoja divina del martirio, en su símbolo más poderoso. Su legado no es una historia de fracaso, sino la prueba de que a veces, la semilla de la unidad debe ser regada con la sangre de un mártir para poder florecer. El eco de la vida de San Josafat resuena con una fuerza inquietante. Volvemos a la pregunta inicial: ¿cómo un hombre que predicaba la unidad pudo inspirar un odio tan letal? La respuesta, como hemos visto, es tan compleja como la naturaleza humana. Josafat no era un diplomático calculador ni un estratega político. Era un hombre de fe absoluta, consumido por una visión, la de una iglesia unida, respirando de nuevo con sus dos pulmones, oriental y occidental. Su tragedia, y su gloria, es que intentó imponer una visión de unidad en un mundo que había aprendido a amar sus divisiones. Para él, la verdad era una y no podía ser comprometida. Pero para sus contemporáneos, la identidad se había fusionado con la división. Ser ortodoxo o ser católico no era solo una cuestión de doctrina, era una declaración de lealtad cultural, política y nacional. En este campo de batalla de identidades, la figura de Josafat, que se atrevió a hacer ambas cosas, era una anomalía insoportable. Un traidor para unos, un extraño para otros. Pero, ¿qué nos dice su historia hoy, en nuestro siglo XXI? Quizás más que nunca. El mundo de Josafat, con su guerra de panfletos, sus calumnias y sus lealtades tribales, es un espejo oscuro del nuestro. Vivimos en una era de polarización extrema, atrapados en cámaras de eco digitales donde la desinformación demoniza al que piensa diferente. La historia de San Josafat es una advertencia intemporal sobre cómo las palabras pueden convertirse en armas y cómo la búsqueda de la pureza ideológica puede terminar en un baño de sangre. Su legado nos enseña que el camino del constructor de puentes es a menudo el más peligroso, solitario y expuesto a los ataques de ambos extremos. Pero también nos enseña que la fidelidad a una convicción de unidad, incluso frente a la muerte, puede plantar semillas que florecen siglos después. La pregunta que su vida nos deja no es si sus métodos fueron siempre perfectos, sino si estamos dispuestos a pagar el precio de la reconciliación. ¿Tenemos el coraje de salir de nuestras trincheras, de escuchar al otro y de buscar la verdad que nos une, en lugar de aferrarnos a las heridas que nos separan? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la unidad por la que luchó San Josafat es posible en nuestro mundo actual? Si estas historias de fe, historia y coraje te inspiran, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje al pasado. Gracias por acompañarnos.